saco gran parte de mi clase, o de lo que los estudiantes comentan y dicen. Hay una gran sabiduría en la gente, como decía Aristóteles, pues de las opiniones surge la filosofía. Yo creo que la idea que me ayudó a realizar la universidad y la facultad fue la idea que me financiaron. Yo decía 20 horas de investigación para que yo desarrolle un proyecto de investigación sobre qué es un punto. Eso debe ser muy valioso y yo todavía no reconozco, ¿no? Soy muy ignorante para decir qué sería, qué es lo verdadero, qué es lo importante de desarrollar una investigación sobre eso. Sin embargo, el punto es como el centro mismo de la hermenéutica, es decir, de la teoría de la comprensión. Si uno va, por ejemplo, a Gadamer o a Dilthey, ¿no? Lo que hay que investigar, lo que hay que encontrar es el punto medio, entonces ahí del texto, entonces ahí es donde está el verdadero significado que tiene esa investigación. Sí, aprender y pues yo no sé, como que ahora la doctora Miriam me recordaba como una fuente, porque yo soy licenciado en filosofía de la Universidad Nacional, sin haber hecho pedagogía. En la Nacional se enseña es fundamentalmente, como acá, filosofía pura. Y ahora con las palabras del doctor Enzo recordé que él mencionó el año 68, yo entré en el 68 y quizá el doctor Melo, que fue mi profesor de historia, fue también el profesor de él, es decir, el director o el exdirector de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Sí, pues ¿qué es lo que uno realmente puede aportar, ¿no? Puede aportar. Ha venido aquí, la invité especialmente a Ivonne, que es estudiante de filosofía de la Universidad Santo Tomás, porque ella está haciendo su práctica y me comenta todos los días, está pues como aplicando con sus muchachos, con sus estudiantes, elementos de la hermenéutica fractal que yo también pude pues desarrollar aquí en esta universidad, como dije, y que siempre como que hay un reconocimiento por parte del estudiante, por parte de ese profesor que se mueve en el colegio, en la universidad y que me pregunta, profesor, ¿puedo utilizar sus conocimientos que me ha transmitido la hermenéutica fractal del texto? Claro que sí, porque pues ese es un don y es un don que se nos ha dado y se nos ha regalado, y entonces pues se va uno como dando cuenta de que en el fondo la vocación de mía ha sido la pedagogía, como decía, licenciado en filosofía, pero también con una maestría en educación y filosofía y con un doctorado en educación. Entonces, ¿cuál es el talento? Pues el talento es ese que precisamente he querido desarrollar y he podido desarrollar con esa posibilidad que me brindó la universidad de trabajar, qué es lo que significa la aplicación de los fractales, de la geometría fractal de la naturaleza, la comprensión de un texto. Yo creo que por ahí podría mirarse pues el aporte mío a la educación, ¿no? a la hermenéutica también. Bueno, y aunque ustedes ya nos lo plantearon en su presentación, en cierto sentido el sentido de hacer filosofía, pues me gustaría que volviéramos a ese punto, a reflexionar un poco, pensando en términos un poco kantianos de si las intuiciones y conceptos están vacías. La filosofía tiene que estar pensando siempre
el mundo, ¿sí? Tratar de dar cuenta, tratar de pensar ese contexto en el que se mueve. ¿Qué nos podrían contar ustedes desde la experiencia de cómo ha cambiado ese interés de hacer filosofía, ese interés de qué es lo que hay que pensar en filosofía, y desde su experiencia, qué piensan ustedes, qué es lo que deberíamos hacer hoy en filosofía, hacia dónde deberíamos apuntar, hacia dónde deberíamos dirigir nuestra atención? Pregunta difícil. Bueno, vea, todo proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por el contexto histórico en que se desenvuelve. A nosotros nos tocó movernos de toda la influencia del 60, que perdura hasta el 80, pasamos por todos los movimientos de cambio, de transformación en América Latina, mayo del 68 en Europa, pues entonces había toda una ola de vincular la filosofía o las ciencias humanas o las ciencias sociales vinculadas a la transformación de la realidad, no hacer filosofía o hacerla de una forma, pues, digamos, muy pura, muy alejada de la realidad. Entonces eso marcó. Hoy en día, pues, el contexto ha cambiado, yo diría, bastante en ese sentido. Entonces hay que entender también por qué, por ejemplo, en los documentos fundantes que yo encontré, se insistía que fuera un espacio para la reflexión al servicio de la sociedad. El hermano Martín Carlos, que había sido formado en Alemania, trajo toda la teoría de Jasper, toda esa definición de la universidad, de lo que era la universidad que yo traje. Entonces trataba de aplicarlo. Hoy en día, pues hay un mayor desarrollo de las ciencias duras, que se llaman. Nos catalogaron como ciencias débiles, como ciencias, pues, o como disciplinas débiles, que son especulativas y que no tienen mayor. Y yo creo que hay que volver a eso, es decir, a que la filosofía también piense en la realidad, es decir, no que la filosofía llega tarde, como decía Hegel, cuando el búho de Minerva levante el vuelo, no, sino que al llegar antes de que levante el vuelo, en la misma realidad, porque es la que la sigue alimentando, ¿no? Ese planteamiento hegeliano, yo creo que sigue vigente todavía. Cada filosofía es filosofía de su tiempo. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, el surgimiento del existencialismo por fuera de lo que pasaba en Europa después de las dos guerras mundiales, la necesidad de que se volviera a replantear el tema de la existencia humana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo entender a Platón con su tesis, los filósofos deben gobernar los estados, o los reyes deben volverse filósofos, por fuera de lo que estaba pasando en la Grecia del siglo V? Yo no veo. Entonces, aun cuando ha habido ciertos cambios y hay un tipo de filosofía, pues, que señala que la universidad, ¿cómo es? Que la filosofía debe ser simplemente negativa, crítica, pero como que no comprometerse con una situación transformadora, me parece que es un tanto rebajarle el nivel de lo que puede servir la filosofía. Esa es, pues, mi intención, y lo sigo creyendo así, ¿no? Cualquier sistema filosófico que se tome, hasta los más abstractos, uno ve que incluso la misma filosofía analítica, que confió en la cuestión del solo lenguaje, si uno la mira, pues con detenimiento, también tiene sus arraigos en la realidad y busca, incluso desde la perspectiva del lenguaje, cambiar las cosas. Había que dilucidar desde qué perspectiva podemos transformar esta sociedad, sobre todo la de hoy, que nos toca vivir. Y yo creo que en ese sentido, pues, las teorías aportan mucho, pero saberlas bajar a la realidad. Así el estudiante creo que le encuentra mayor gusto a lo que es la filosofía, y ve que no solamente es un estudio para saber un montón de cosas, sino para cambiar su propia vida, la vida social, la vida en general, porque es que para eso estamos, y creo que para eso pensamos, y ese es uno de los puntos de la reflexión. Yo quiero destacar aquí un punto de que en ese momento que nos tocó vivir académicamente,
como lo decía creo que el doctor Sopó en alguno de sus apartes, la pedagogía la considerábamos importante. Esa forma de cómo llegar a la clase, manejando los criterios de una didáctica general y de una didáctica especial, de que se empezó a hablar de que la matemática necesitaba una didáctica, la historia una, la filosofía otra, que eran las didácticas especiales. Llegar a la clase con unos objetivos claros de qué es lo que uno quiere que el estudiante por lo menos aprenda, discuta, trabaje en esa clase. Si no se trazan esos objetivos, nos podemos perder en un mar de ideas que el estudiante pues, le pueden presentar vaguedad. Uno va a enseñar, por ejemplo, el tema de la subjetividad en la modernidad. Bueno, ¿qué es lo que uno quiere que en esas 2 horas el estudiante por lo menos saque con alguna claridad para poder hacer trabajo, para poder hacer lecturas, para poder profundizar en el tema? Entonces, por eso, en esas décadas, la pedagogía era una cuestión importantísima. Después se ha cambiado el criterio de que basta saber, basta tener el conocimiento de la materia, de la asignatura, para enseñarlo. Y de pronto sin ningún método, sin ningún objetivo, sin ningún procedimiento de evaluación que realmente midan lo que el estudiante. Yo creo que hay que volver un poco a esa parte del valor de la pedagogía para el aprendizaje, ¿no? Porque si no nos podemos perder en esas conferencias pues, enormes y que de pronto dejan eso un gran vacío y no inquietudes, sino acicatear al estudiante para que se inquiete por el tema, para que haga preguntas, pero con objetivos muy concretos. Cada clase debe tener un objetivo, creo yo. Si voy a enseñar la teoría de la comunicación de Habermas, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que en esas 2 horas donde voy a introducir el tema quede claro en los estudiantes? Y no llegar pues, a dar una conferencia como si estuviera trabajando en un simposio con conocedores de esa teoría, sino con estudiantes que llegan por primera vez a un tema. Así no los alejamos de la preocupación por esos temas y que no los vea como una jartera, sino como algo incluso que le puede servir. Yo recuerdo cuando estaba en los estudios en la Javeriana, me pareció un maltratamiento de un profesor cuando estábamos hablando de la teoría de la comunicación y del diálogo que iba a resolver los problemas. Fue un estudiante que venía de Bucaramanga, donde había problemas de guerrilla, de orden público. Yo digo, profesor, ¿y cómo se podría vincular ese tema de la teoría dialógica de Habermas a este problema? Digo, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de Habermas. Eso ya te espanta al estudiante. Claro, él quiere que usted le baje el diálogo. ¿Para qué le sirve eso? Es que tiene que servir para algo. Yo no creo que Habermas se haya puesto a hacer una teoría de la comunicación porque sí. Y entonces, por supuesto que lo cuestionamos. El profesor López, no, este trae su preocupación. Viene de una zona de conflicto. Entonces, él quiere ver si esa teoría que usted empieza a entrar le sirve a él para algo o no. Entonces, yo creo que esas cositas, pues hay que... yo sé que la han retomado, sé que yo no estoy aquí pues dando consejos, ni mucho menos, sino que las experiencias que tuvimos, tal vez por una época que nos marcó, por esa necesidad de querer cambiar las cosas, que al final de cuentas no cambiamos mucho ni cambiamos nada, pero por lo menos había la intención, había el entusiasmo por querer cambiar las cosas. Mayo del 68 en ese sentido marcó por mucho tiempo todo lo que fue el derrotero de la enseñanza de las ciencias humanas, de la investigación, etc. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer en filosofía y para dónde vamos? Pues mi opinión es la siguiente. Lo que hay que hacer en filosofía es comprender la realidad para actuar con prudencia frente a esa misma realidad. Actuar con prudencia es estudiar en libros esto de la ética del coma para saber cómo se vive responsablemente en una sociedad. Y cuando digo que comprender la realidad es porque estoy plenamente de acuerdo con Hegel y con eso de que la filosofía es precisamente una comprensión de la realidad en que vive uno, ¿no? A través del concepto, al
estilo de la filosofía.